Renacer en la tempestad. El tren de alta velocidad se deslizó suavemente hasta detenerse en la estación principal de Valdería, que, en su apogeo, había sido el corazón palpitante de la ciudad. Alejandro Cruz, envuelto en una chaqueta de combate desgastada y con la mirada firme, descendió con paso decidido. La estación, antaño bulliciosa y vibrante, ahora se erguía como una sombra de su antiguo esplendor. El polvo se acumulaba en las esquinas y las paredes de mármol estaban manchadas y agrietadas. La desolación era palpable, un reflejo del caos que había consumido Valdería. Alejandro se detuvo frente a un mural que había sido el orgullo comunitario. El mural, ahora cubierto de grafitis y escombros, parecía un recordatorio triste del pasado glorioso de la ciudad. El veterano de guerra miró alrededor, sintiendo el peso del pasado y la culpa apoderarse de cada paso que daba. Sabía que su regreso no era solo para visitar un lugar querido, sino para enfrentar una crisis que había devastado su hogar. Todo ha cambiado, murmuró Alejandro para sí mismo, mientras se dirigía a su antigua casa, un edificio de ladrillo que había sido su refugio durante su juventud. Al abrir la puerta, el crujido de la madera rompió el silencio sepulcral. El interior estaba en ruinas, muebles rotos, paredes desconchadas y el aire cargado de humedad y tristeza. Alejandro se arrodilló frente a un viejo marco de fotos que había caído al suelo. La foto mostraba a su familia en un tiempo cuando la vida parecía más simple y segura. La visión le arrugó el corazón y le hizo sentir un nudo en la garganta. Con un suspiro profundo, se levantó y salió al exterior, determinado a enfrentar la realidad de su ciudad. A través de las ventanas rotas, el sonido de gritos distantes rompió la tranquilidad de su nostalgia. Alejandro sabía que el retorno a Valdería significaba enfrentarse a algo mucho más grande. La ciudad estaba dividida entre bandas criminales que arrasaban todo a su paso. La voz de Tomás, su viejo amigo, resonaba en sus recuerdos, y él sabía que tenía que reunirse con él para entender la magnitud de la crisis. Alejandro se dirigió a la cafetería La Esperanza, un refugio en medio del caos. La cafetería, aunque desgastada, era un punto de reunión para los que intentaban resistir. Al entrar, encontró a Tomás en medio de una discusión acalorada con otros miembros de la resistencia. El rostro de Tomás, surcado por la preocupación, se iluminó al ver a Alejandro. «Alejandro. No puedo creer que hayas vuelto», dijo Tomás, levantándose y abrazándolo con fuerza. «Las cosas han empeorado desde que te fuiste. La ciudad está dividida entre bandas criminales. ¿Qué estás haciendo aquí?» Alejandro, con un semblante grave y una mirada llena de determinación, respondió: «Vi lo que estaba pasando y no podía quedarme al margen. ¿Qué puedo hacer para ayudar?». Tomás le explicó la situación. Rafael, el líder de una de las bandas más temidas, había tomado el control de Valdería con mano de hierro. La ciudad estaba sumida en el caos, con las bandas enfrentándose entre sí y aterrorizando a la población. Tomás extendió un mapa desgastado de la ciudad, señalando las áreas más afectadas y los puntos de interés de las bandas. «Rafael tiene la ciudad en su puño de hierro. Controla el suministro de alimentos y armas, y su banda extorsiona a los residentes», dijo Tomás con desesperación. «Necesitamos recuperar el almacén clave que controla. Si logramos hacerlo, podríamos debilitar su influencia y comenzar a restaurar el orden». Alejandro asintió con decisión. «Me ofrezco a liderar la misión para recuperar ese almacén. No podemos permitir que Valdería se hunda más en el caos». La noche del ataque, el cielo estaba cargado de nubes oscuras y una tormenta se avecinaba. Alejandro y un pequeño grupo de combatientes se movían en silencio hacia el almacén. Los truenos retumbaban en el cielo, y la lluvia comenzaba a caer en cortinas pesadas, proporcionando una cobertura natural para su operación. La atmósfera era tensa, y cada miembro del equipo tenía una tarea específica: desactivar alarmas, asegurar salidas y neutralizar a los guardias. Alejandro, con un casco de combate y una máscara de respiración, lideraba con precisión meticulosa. Sus movimientos eran una danza de destreza y eficiencia, neutralizando a los guardias con técnicas de combate que había perfeccionado en el campo de batalla. En un momento de intenso enfrentamiento, se encontró cara a cara con uno de los lugartenientes de Rafael.
La pelea fue brutal. La adrenalina estaba al máximo, y cada golpe era un reflejo de su determinación. Finalmente, Alejandro logró someter al lugarteniente y asegurar el almacén. Aunque el asalto fue exitoso, no estuvo exento de costos. Alejandro y su equipo sufrieron algunas bajas y heridas. La victoria parcial envió un mensaje claro a las bandas: Valdería no estaba dispuesta a rendirse. Con el almacén recuperado, Alejandro y Tomás comenzaron a organizar una serie de operaciones para recuperar el control de otras áreas de la ciudad. En este proceso, Alejandro conoció a Ana, una joven enfermera que se dedicaba a ayudar a los heridos en medio del caos. Su pasión y compromiso contrastaban con el ambiente desolador que la rodeaba. Mientras Ana trataba a un niño con una herida en la pierna, Alejandro se acercó, observando la dedicación de la joven. Ella lo miró con una mezcla de respeto y preocupación. La gente necesita más que solo protección. Necesitan esperanza y un sentido de normalidad, dijo Ana, con un tono suave pero firme. Alejandro asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Lo entiendo. Estamos aquí para combatir la violencia, pero también necesitamos reconstruir lo que se ha perdido. Ana comenzó a organizar a los voluntarios para que ayudaran a limpiar y reconstruir áreas de la ciudad. Alejandro, a su vez, coordinó con Tomás para proteger las áreas de reconstrucción y asegurar que los suministros llegaran a donde más se necesitaban. La comunidad, aunque todavía temerosa, comenzó a ver la posibilidad de un futuro mejor. La calma temporal se rompió cuando Rafael lanzó un ataque masivo contra la resistencia. La ciudad, aún en reconstrucción, se convirtió en un campo de batalla. Alejandro y sus compañeros enfrentaron a las fuerzas de Rafael en un enfrentamiento decisivo en la plaza central. La violencia era indescriptible, explosiones y gritos llenaban el aire. Alejandro y sus aliados luchaban con todo lo que tenían, cada uno moviéndose con la desesperación de quienes saben que su futuro está en juego. Alejandro se encontró en una feroz pelea cara a cara con Rafael. La tensión era palpable mientras los dos hombres se enfrentaban en un combate intenso y personal. Cada golpe de Rafael era un recordatorio del dolor que había causado a la ciudad, y cada golpe de Alejandro era un reflejo de su determinación para poner fin a la tiranía. Esta ciudad no te pertenece, Rafael, gritó Alejandro, mientras bloqueaba un ataque. Lo tomé porque es mío por derecho, respondió Rafael con furia. El enfrentamiento fue épico. Alejandro, con cada táctica y habilidad que había aprendido en sus años de servicio, luchaba con una intensidad desesperada. Finalmente, con un golpe decisivo y agotador, logró someter a Rafael. La caída de Rafael marcó el fin de la dominación de las bandas y el comienzo de una nueva era para Valdería. Con Rafael derrotado, Valdería comenzó a recuperarse. Alejandro, Tomás y Ana, junto con la resistencia, lideraron los esfuerzos de reconstrucción. La ciudad, aunque aún dañada, comenzó a renacer. Las calles, una vez desoladas, se llenaban de vida y esperanza. En una ceremonia en la plaza central, la comunidad se reunió para honrar a Alejandro y a sus aliados. Alejandro, con el corazón lleno de orgullo y satisfacción, se dirigió a la multitud. Valdería ha renacido. Hemos enfrentado nuestras sombras y hemos encontrado la fuerza en la unidad. No solo hemos recuperado nuestras calles, sino también nuestra dignidad y esperanza. La lucha ha sido dura, pero hemos demostrado que juntos podemos superar cualquier adversidad, dijo Alejandro, su voz resonando con emoción. El sol se ponía sobre una Valdería renovada. Alejandro, con una sensación de paz y logro, observaba la ciudad que había sido liberada del yugo de la tiranía. Sin embargo, en su corazón, sabía que la batalla por un futuro mejor no había terminado, era solo el comienzo de un nuevo capítulo. La historia de Alejandro se convirtió en una leyenda, un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y el coraje podían iluminar el camino hacia un futuro mejor. El eco de su heroísmo resonó en los rincones de Valdería, inspirando a generaciones futuras a luchar por la justicia y la libertad. Alejandro, con su espíritu indomable y su corazón valiente, había dejado una marca indeleble en la historia de su ciudad, demostrando que, incluso en medio de la tempestad, el renacer era posible.